Muchas gracias, maestra. Buenas noches, buena tarde a quienes me acompañan en esta charla que vamos a realizar el día de hoy. Agradezco la invitación y agradezco que dispongan de su valioso tiempo, pues para charlar respecto a los retos que enfrentamos quienes somos juzgadores o juzgadoras en funciones durante la campaña para las elecciones judiciales. Y bueno, creo que después de haber transitado por esta campaña judicial, como se le ha llamado, pues tengo distintas impresiones y que recogí durante este tiempo de campaña y que me gustaría compartirla con ustedes. En primer término, bueno, pues como todos saben, fue una situación inédita, atípica, y que pues más allá de si estábamos o no conformes con esta reforma judicial, bueno, hubimos varios juzgadores y juzgadoras que decidimos contender en estas elecciones para juezas, jueces, magistradas, magistrados y ministras y ministros de la Suprema Corte. Se ha cuestionado, ¿verdad? Hubo varios compañeros y compañeras que decidieron declinar, es muy respetable, es una decisión personal. Creo que quienes decidimos contender, pues fue con el ánimo de pues acoplarnos a a este nuevo método de selección para las y los juzgadores y también pues ahora sí que hacer todo lo que nos correspondía para sostener o mantener el lugar que hace tiempo nos ganamos con base en el estudio, en el esfuerzo, en la constancia, en la carrera judicial y demás. Y bueno, los exámenes de oposición, porque pues como ustedes saben, antes de esta reforma judicial, el método de selección pues era a través de cursos y exámenes de oposición. Se habla mucho de la carrera judicial y bueno, no se llegaba a ser juzgador o ministra, perdón, o magistrada o magistrado por carrera judicial, sino por exámenes de oposición. Evidentemente, estos exámenes de oposición en la mayoría de las ocasiones eran para el personal interno. Por ello se habla de la carrera judicial, porque tenían mayor posibilidad de ascender a estas posiciones dentro del Poder Judicial, tanto federal como en los ámbitos locales. Sin embargo, había también ocasiones en que se realizaban exámenes de oposición de manera abierta, lo que permitía que personas que no formábamos parte de algún poder judicial tuviéramos la oportunidad de tomar estos cursos, presentar nuestros exámenes y demostrar nuestra capacidad y conocimiento para poder pues, arribar a estos puestos jurisdiccionales. Cambia el método de selección, ahora lo es a través del voto popular. Es la primera ocasión que lo vivimos en nuestro país. Creo que fue una experiencia que en un primer momento, pues a quienes somos juzgadores, nos tuvimos muchas confusiones en el camino, evidentemente, porque era la primera ocasión. Y una de las mayores o de las limitantes que tuvimos quienes contendimos para continuar como jueces y juezas, pues fue precisamente que no dejamos de elaborar durante toda la campaña judicial. Eso evidentemente representaba una limitante importante porque prácticamente se redujo nuestra campaña judicial a los fines de semana o lo que se pudiera en la tarde-noche entre semana y los fines de semana. Bien, en la primera etapa de la campaña judicial, pues tuvimos la confusión y esto fue en su mayoría de si registrarnos o no ante un comité de evaluación. Como ustedes saben, para poder contender tendrías que registrarte ante los comités de evaluación de los diferentes poderes, legislativo, judicial y ejecutivo. Entonces, teníamos la oportunidad, quienes ya nos encontrábamos en funciones como juzgadores, de obtener el pase directo a la boleta electoral. Entonces,
teníamos también la oportunidad de registrarnos ante los comités y una de las mayores confusiones era precisamente si nos registrábamos ante los comités de evaluación, perdíamos nuestro pase directo a la boleta electoral. O también, si nos registrábamos a los diferentes comités de evaluación, bueno, pues si resultábamos favorecedores con esta tómbola, bueno, primero pasar el filtro y después en la insaculación o en la tómbola, pues si podríamos tener la posibilidad de aparecer como candidatos únicos en la boleta electoral. Todo este tipo de cuestionamientos fue parte de una gran incertidumbre, confusión que tuvimos los jueces en funciones. Sin embargo, bueno, con el paso de los días se fueron disipando dudas, evidentemente a la lectura e interpretación de la reforma judicial, tanto para el ámbito federal como la local. Yo soy jueza actualmente todavía como jueza de oralidad penal en Tamaulipas y somos el primer estado que lleva a cabo esta reforma judicial en la totalidad de los jueces. Entonces, bueno, en el ámbito local estuvimos atendiendo los lineamientos que se estableció en la reforma constitucional en un nivel local. Y bueno, con el paso de los días esto se fue disipando y bueno, la mayoría nos registramos ante los comités de evaluación. No, algunos compañeros o compañeras no transcurrieron o no pasaron ese filtro y el siguiente filtro lo fue la insaculación, que fue a través de una tómbola que prácticamente se dejó a la suerte, eh, pues quiénes aparecerían o no en la boleta electoral. Entonces, otra parte de los compañeros, pues no fuimos favorecidos por la suerte, no resultamos ganadores en esta tómbola, ¿verdad? Sin embargo, quienes contendíamos por el mismo puesto para únicamente mantener nuestra posición, pues ya teníamos asegurado este pase directo en la boleta, porque no lo perdíamos. Entonces, esa fue una ventaja que se nos dio a los jueces en funciones. Y llamo de una manera ventaja porque hay que recordar algo que pues por muchos aspirantes no se consideró, ¿verdad? Que no estaban contendiendo por puestos vacantes, ya se encontraban ocupados. Entonces ahora sí que pues regalo de consolación, ¿verdad? De que nuestro puesto estaba ya ahora sí que sorteándose para que alguien más lo pudiera ocupar cuando veníamos nosotros ya con esta función, este, y que además, como digo, nos lo ganamos con base en mucho esfuerzo, estudio, exámenes y demás. Bueno, pues era únicamente garantizar un espacio en la boleta electoral. Quienes aspiraran a otro cargo, por ejemplo, a uno de mayor trascendencia, como una magistratura, perdían este pase directo. Entonces, la consecuencia era precisamente que ya no podían contender tampoco, por supuesto, como juzgadores y si no resultaban favorecedores en el filtro, que son los comités de evaluación y posteriormente la tómbola, pues ya no, vaya, culminaban su función jurisdiccional, que lo es en el materia local, en Tamaulipas, hasta el 30 de septiembre. Y bueno, varios compañeros y compañeras tomaron este riesgo. La mayoría no salieron favorecidos, lamentablemente, porque pues son personas que tienen toda su vida dedicada a la función jurisdiccional, de verdad con mucho conocimiento, personas de mucho respeto, con una conducta intachable, porque pues eh, sin ninguna resolución que diga lo contrario, ¿no? Y recordemos que estamos en un país donde el sistema jurídico pues es acusatorio y donde debe prevalecer en todo momento la presunción de inocencia y no nada más en el ámbito penal, sino también en el ámbito de la vida jurídica, porque es un sistema jurídico en nuestro país. Entonces, la mayoría de de las compañeras y compañeros que decidieron arriesgarse para poder participar por un eh, espacio de una magistratura, pues no tuvieron la mayoría la fortuna
de lograr ese espacio en la boleta electoral y bueno, pues pierden este pase directo en la boleta, ¿no? Entonces, este fue también otro de los grandes retos que presentamos los jueces en funciones, porque sabemos en el ámbito local, pues el tiempo que van a permanecer en estas magistraturas es por 9 años. En materia federal, pues son por 8, 9 y 11 años. Entonces, pero en materia local es no, en materia federal, perdón, son por 9 años, en materia local son por 8 y 11 años. Entonces, evidentemente, pues representaba un gran reto, ¿no? De decidir si arriesgabas tu pase directo en la boleta electoral y eso pues ya te colocaba en la oportunidad de poder luchar por mantener tu trabajo o te arriesgabas a participar por una magistratura porque evidentemente ya no ibas a tener esta oportunidad hasta dentro de 8 u 11 años o 9 años en el caso local. Entonces, ese fue otro reto muy importante, vaya, y fue, creo que algo muy, eh, pues rápido, ¿no? Para quienes estábamos en funciones, se, pues fue todo muy rápido, sentíamos que las decisiones se tenían que tomar de manera muy pronta. Hay algo que también hay que dejar muy claro, las y los jueces no somos políticos. No somos políticos, no conocemos de política, de riesgos en la política, de si qué conviene, qué no, si, vaya, es algo totalmente nuevo y atípico, ¿no? Entonces, bueno, ese fue otro de los retos que presentamos. Otro de los grandes retos, considero, fue el reunir los documentos para presentarlos ante estos comités de evaluación. ¿Por qué? Porque no teníamos el tiempo suficiente, porque nos encontrábamos en funciones. Una vez que ya iniciamos la campaña, que ya teníamos establecido quiénes íbamos a aparecer o no en la boleta electoral, pues inicia esta campaña judicial, esta campaña electoral en el ámbito judicial. Y pues continúa siendo uno de los grandes retos para las y los candidatos en funciones, pues la limitante del tiempo. Y creo que otra limitante, que creo que fue en general, no nada más para quienes estábamos en funciones, sino para todas y todos los candidatos, pues fue en el ámbito económico, porque recordarán que para esta campaña judicial no se proporcionó ningún recurso económico para ninguno de los candidatos de cualquier de las posiciones que estaban contendiendo. Entonces, el recurso utilizado para una campaña electoral quedó a cargo de cada uno de las y los candidatos. Entonces, ese es otro de los grandes retos, ¿sí? Porque no nada más te encontrabas trabajando, la justicia no se detiene, no se puede detener, no se puede paralizar, ¿sí? Entonces, además de atender tus funciones como juzgador, aunado a ello, de tu salario, tenías que pagar todo lo concerniente a tu campaña, ¿no? Y bueno, fue en muy poco tiempo que tuvimos que aprender cómo iba a ser el tema de la fiscalización por parte del Instituto Nacional Electoral, la fiscalización de gastos, porque si bien es cierto, no se nos daba el recurso económico para la campaña judicial, sí se nos iba a vigilar de manera estricta y muy puntual por parte del Instituto Nacional Electoral, pues los gastos que íbamos a erogar en esta campaña judicial, teniendo un límite de gastos tanto para el ámbito federal como el ámbito local. Y no podíamos rebasarlo porque entonces sí es merecedor de una sanción. Entonces, pues fue otro de los grandes retos que presentamos, el conocer cómo la fiscalización de los gastos, eh, qué podíamos hacer, qué no. Por ejemplo, estaba prohibido que la reunión entre 2 o 3 candidatos, ¿no?
porque ya se consideraba como una aportación de un tercero a tu campaña judicial y ello evidentemente tenía como consecuencia una sanción por parte del Instituto Electoral. Entonces, que créanme que era muy complicado porque llegabas a una plaza pública y veías a 5 o 6 candidatos más, porque éramos muchísimos candidatos, ¿no? Pero bueno, fue uno de estos retos que creo que no fue únicamente o exclusivo para los jueces en funciones, sino para todas y todos los candidatos para los puestos en el área jurisdiccional. La erogación de este gasto, que era de manera personal. Cuidar en todo momento, pues que no se prestara como, no incurrir en alguna prohibición por parte del INE que nos haga merecedores de alguna sanción. Eh, Estábamos hablando de una campaña de fin de semana prácticamente, donde fue una campaña de 2 meses, estamos hablando de 8 semanas. De esas 8 semanas la reducimos únicamente a 8 fines de semana. En lo particular, les platico mi experiencia, recorrí, de acuerdo a mi distrito judicial o región judicial, correspondían a 17 municipios aquí en Tamaulipas. Tuve la oportunidad de recorrer los 17 municipios en estos fines de semana, 8 fines de semana. Pero evidentemente pues fue un desgaste físico, económico, emocional, mental, porque tenías que atender tu trabajo, tenías que continuar dictando sentencias, dictando fallos, resolviendo autos de vinculación o no vinculaciones, ¿verdad? Según lo que corresponda. Además, atender tu casa, tus cuestiones personales prácticamente se dejaron de lado. Quienes tenemos hijas, hijos, pues tuvimos que también, ahora sí que dejarlos eh, un poco, apoyarnos con la familia para que nosotros pudiéramos dedicarnos a esta campaña. Entonces, la falta de tiempo fue uno de los mayores retos en esta campaña judicial para los jueces en funciones. El salir a la calle, del juzgado a la calle, el hablar con las personas. Eso fue uno de los grandes retos porque quienes tenemos carrera jurisdiccional, pues estamos acostumbrados al encierro porque si no estamos despachando en el juzgado o en la sala de audiencias, estamos estudiando, nos estamos capacitando, nos estamos preparando, pues para cumplir con nuestro encargo y poder impartir una justicia de calidad, una justicia de excelencia, ¿no? Entonces, yo le comentaba a las personas que tuve la oportunidad de saludar en esta campaña que los jueces no es que no quisiéramos estar cercanos a la gente, porque este fue uno de los grandes discursos, ¿no? O esta narrativa para justificar la reforma judicial. No es que tuviéramos, que no quisiéramos estar cercanos a la gente, es que teníamos una prohibición constitucional en ese sentido. No podíamos tener contacto con alguna de las partes. De hecho, todavía prevalece esa prohibición. No podemos tener contacto con alguna de las partes porque nos conducimos siempre y actuamos bajo el principio de imparcialidad. Pero de verdad que la función jurisdiccional es demandante. Entonces, tenemos que estar constantemente en el juzgado resolviendo, estudiando, capacitándonos y en la mayoría también cumpliendo con tareas de docencia, porque es otro de los requisitos, al menos, bueno, para la permanencia como juzgadores, pues era también cumplir con una retribución a la sociedad en el campo jurídico y es a través de la docencia, a través de las conferencias, de las charlas, ¿no? Entonces, pues los jueces no conocíamos el salir a la calle, el hablar con la gente, el expresarles lo que hacíamos, el pedirles su voto, el tratar de convencerlos, porque no somos políticos, reitero. Eh, entonces fue un gran reto
creo que, y lo digo de la manera más honesta y respetuosa, porque habrá quienes no comulguen conmigo, pero creo que fue un ejercicio enriquecedor en ese sentido, porque creo que también los jueces estábamos como muy encerrados precisamente en nuestro, pues en lo que teníamos que hacer, ¿no? En nuestra labor jurisdiccional, que algunas o algunos batallaron mucho para poderse abrir y poderse expresar, ¿no? Ese fue uno de los grandes retos, pero creo que fue enriquecedor porque vi durante el desarrollo de las campañas judiciales a varios y a varios compañeros que pues fueron descubriendo esta habilidad para comunicarse de una manera no técnica, no jurídica, sí, una manera más sencilla, más coloquial con la gente, ¿no? Y eso la verdad estuvo pues, muy padre. En mi caso, por ejemplo, pues siempre he tenido este contacto a través de las redes sociales, de conferencias, participo en charlas jurídicas, entonces no batallé tanto para tener este diálogo. Pero a ver, no estábamos en igualdad de circunstancias, no estábamos en igualdad de condiciones y yo siempre lo expresé, ¿no? Con todo el respeto que me merecen mis compañeras y compañeros y quienes contendieron en esta campaña judicial. Porque no es lo mismo un juez que tiene 60 años, que no tiene conocimiento o contacto con las redes sociales, que había compañeros que nunca habían tenido una página de Facebook, mucho menos iban a saber qué era el TikTok, ¿no? No es lo mismo competir con un juez de 35 años que precisamente ha crecido con esta tecnología, con este tipo de aplicaciones, que tiene mayor interacción, ¿no? Entonces, para mí de entrada fue un reto con distinta perspectiva, de acuerdo a tu edad, a tu generación, incluso a la materia que manejas, porque no me dejarán mentir, ustedes como abogadas y abogados saben que sobre todo los de materia penal, pues sí tenemos incluso a veces una postura más dura, más, ¿verdad? Porque pues nuestro trabajo así nos lo ha requerido, que con la materia familiar, a veces los de materia familiar te hablan más despacito, más entonadito, con más, no sé, ¿verdad? Más dulces, pues, más en comparación a quienes nos dedicamos a la materia penal. Entonces creo que cada uno tuvo distintos retos de acuerdo a la perspectiva en cuanto a la edad, distintas circunstancias particulares en cuanto a la edad de los jueces, en cuanto a su contacto con las redes sociales, en cuanto a la materia en que se desarrollan. Entonces, pero sí representó un gran reto el tener el salir del juzgado o la sala de audiencias al campo, a la calle. Y tener y lograr esta comunicación con la gente. Eh, ¿De qué me percaté durante esta campaña judicial? Que creo que fue triste, ¿verdad? Y que evidentemente, porque también debemos reflexionar qué nos faltaba como Poder Judicial, no nada más, Poder Judicial hablo del federal y hablo de los estados. ¿Qué nos faltaba? Pues precisamente este contacto con la sociedad, ¿verdad? Con la ciudadanía, porque las personas no saben, no sabían qué hacían los jueces, qué hacíamos, no sabían qué era un juez. ¿Sí? Ellos entienden el Poder Judicial como policías judiciales que, bueno, tienen años o décadas que ya no existen. Entonces, ellos pensaban que los jueces éramos policías judiciales o éramos quienes investigábamos los delitos, ¿no? Me decían, pues sí, ojalá que ya se vayan todos porque a ver, fui a denunciar y no me quisieron tomar la denuncia. Y dicen, bueno, pues es que esa no es nuestra labor, pero sí lo que podemos hacer es velar por sus derechos, ¿verdad? En el caso de oralidad penal, pues si usted, su asesor jurídico, me hubiera solicitado un control judicial, téngalo por seguro que le hubiera ordenado al agente investigador o al Ministerio Público que le diera agilidad a esa denuncia, ¿no? Sin embargo, la gente no conocía la figura del juez, la función del juez tampoco. Entonces, prácticamente salimos
Y lo digo desde un punto, de verdad, desde un punto de vista o con mayor humildad. No sé cómo expresarlo, pero lo digo desde un punto de vista humilde, pero realista. Salimos a educar, ¿sí? Porque salimos a informarles. ¿Qué es el Poder Judicial? ¿Cuál es la función de los jueces? Que existen diversas materias. Incluso les teníamos que explicar qué hacen los agentes del Ministerio Público, cuál es la función de los policías, que tienen derecho a un asesor jurídico en materia penal, que tienen derecho a un abogado defensor. Si les salimos a explicar lo que era el derecho, lo que eran sus derechos, a dónde podían acudir. Entonces, fue una manera de educar, ¿sí? Evidentemente, con cada persona que se tuvo este contacto, pues representaba también un reto para nosotros, porque si tú acudías a una plaza pública y ibas a platicar con 30 personas, pues evidentemente con cada una te ibas a llevar de 15 a 20 minutos, teniéndoles que explicar que también representó un reto para la gente el tener que escuchar por 15 minutos a cada uno de los candidatos que acudían con ellos, ¿sí? Porque a veces concurríamos en el mismo lugar más de 3, 4, 5 candidatos, ¿no? Entonces ya llegaba una candidata y le explicaba, mire, yo soy aspirante magistrada de Tribunal de Disciplina, judicial, esta va a ser mi función, ¿qué voy a hacer? Y luego llegaba otro, bueno, yo soy candidato a magistrado de circuito, no, yo soy candidato a magistrado de pleno del Estado, no, yo soy candidato, vaya, a juez de distrito, ¿no? En lo mixto, no, pues yo en materia de, en lo federal, por ejemplo, de penal y de trabajo, civil y administrativa, bueno, una serie de situaciones, eh, interminables materias, ¿no? Interminable la cantidad de candidatas y candidatos. Entonces llegabas a veces con las personas y te dabas cuenta que ya habían escuchado otros candidatos de otras materias, que incluso de otro fuero, ¿no? Del fuero federal, por ejemplo, yo como jueza local y decía, híjole, ya están bien cansados, pero pues yo necesito su voto. ¿Cómo le hago? Tengo que explicarle, ¿verdad? Entonces, ese fue un gran reto también. Creo, no nada más para las candidatas y candidatos en funciones, para en general y también para la ciudadanía. La cantidad enorme de información, pero bueno, fue un ejercicio también positivo en el aspecto que salimos las y los jueces a explicarles nuestras funciones. Y creo que más allá de si resultamos o no favorecedores con el resultado de la elección, que en mi caso particular no resulté favorecedora, no resulté ganadora, voy a concluir mi función judicial. Pero más allá de ello, creo que me quedo con la satisfacción de que tuve la oportunidad de salir a que la gente me conociera, a explicarles cuál es nuestra función y que esta campaña judicial deja a las personas con un poco o un mayor conocimiento de qué es la justicia a nivel de juzgado, ¿no? De una magistratura en México. Y también conocedores de sus derechos, porque estábamos dándoles una clase sobre sus derechos, ¿no? Una clase constitucional de qué podían hacer, a qué tenían derecho, de todo lo que podían hacer. Entonces, eso estuvo muy padre porque estamos aportando un granito de arena. Creo que si se nos hubiera permitido desde antes, lo hubiéramos hecho sin mayor problema, ¿sí? Creo que nos dedicamos este, a educar, a informar a la comunidad jurídica nada más, no al pueblo en general. Y bueno, esta campaña judicial eso nos deja, ¿no? La posibilidad de haber informado a la población y bueno, ya se quedó un poquito más informada, ya aportamos un granito de arena.